Libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Si no lo ha encontrado, puede ver ahí las pantallas. Hoy tenemos una pantalla gigante aquí. Por si no alcanza a leerlo, ahí puede alcanzar a leerlo. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y mire, esto es lo más importante. Dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Léalo una vez más. Y le otorgó Dios lo que pidió. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde. Qué maravilloso poder sentir tu presencia, Señor, poder alabarte, poder bendecirte, Señor, poder estar en este culto dándote todo a ti, Señor. Esta tarde queremos también escuchar tu palabra para nosotros. Queremos escuchar lo que tú quieres decir a nuestra vida. Señor, usa este vaso de barro, Señor, para ser de bendición para tus hijos, como un instrumento, Señor, en tus manos, para poder hablar lo que tú quieres, Señor, a cada uno de mis hermanos. Seas tú, Señor Jesús, usando esta boca y llenándola de tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, amados hermanos. En el nombre del Señor Jesús. No te quedes con el Jabes. No te quedes con el Jabes. Ya escuchamos lo que etimológicamente significa el nombre Jabes. Jabes significa dolor, tristeza, sufrimiento y amargura. Amados hermanos, hay algo que tenemos que entender nosotros en la palabra de Dios, y es que los nombres tenían un significado profético. Conforme al nombre que se le ponía al recién nacido, así también afectaba su conducta, su vida diaria en el futuro de esta criatura. Y si vemos el nombre que le tocó a este varón y vemos que se le avecinaba en el futuro, logramos entender el sufrimiento que él mismo había pasado. Y vemos que su madre, al nacer este niño, tuvo dolor y sufrimiento en su vida, y por eso le puso por nombre dolor. Imagínense qué nombre. En vez de darle una bendición, podríamos decirlo que casi que lo maldijo poniéndole el nombre. Dolor, sufrimiento. Y esto era lo que esperaba para la vida de este hombre Jabes. Y en la Biblia, amados hermanos, encontramos muchos ejemplos de cómo Dios cambió los nombres para que significaran algo muy especial. Como por ejemplo Abraham, padre enaltecido. Dios le cambió el nombre y le puso Abraham, que significa padre de muchedumbres. Amén. Profetizando acerca de lo que sería su descendencia. Con Jacob fue lo mismo. ¿Qué significa Jacob? Usurpador, lampiño. Y el Señor le puso por nombre Israel, aquel que prevalece con Dios. Eso es lo que significa el nombre Israel, aquel que prevalece con Dios. Entonces este hombre Jabes tenía todas las de perder en su vida. Tenía todo para que su vida fuera un desastre. Pero él no se quedó ahí. Si vemos en el versículo 10, se acercó a quien podía cambiar la situación.
se acercó a quien podía darle vuelta a esa maldición que había sobre su vida. Se acercó a Dios. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, sin saber, estamos también acarreando maldición para nuestra vida? Diciendo y declarando por nuestra boca: ay, hermano, estoy mal. Ay, hermano, estoy deprimido. Ay, hermano, estoy aquí o estoy allá. Hermanos, esas palabras no pueden salir de tu boca, porque lo que confesares con tu boca vas a recibir. Y si tú estás confesando dolor, y si tú estás confesando sufrimiento, vas a sufrir. Ay, hermanos, de mal en peor, pues vas a ir peor. Porque como hijos de Dios tenemos que aprender a hablar como Dios habla. Y como Dios habla, Él habla las cosas que no son como si fuesen. Y si estamos declarando con nuestra boca perdición y derrota, pues para nuestra vida va a haber derrota. Tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que aprender a cambiar nuestra boca, nuestra lengua. Aprender a refrenarla y aprender a hablar como a Dios le agrada. Hermano, ¿cómo se encuentra? Hermano, aunque en prueba, pero bendecido, gracias a Dios. Hermano, aunque en un momento difícil, pero con la ayuda del Señor, más que vencedor. Oh, aleluya, qué diferencia, ¿verdad? Aquel que dice: ay, hermano, ya no aguanto. No, hermano, yo estoy pasando un momento difícil, pero el Señor va conmigo, pero el Señor me fortalece, pero el Señor es mi ayudador. Eso es lo bueno, amado hermano, amada hermana, cuando tú comienzas a hablar lo que hay en tu vida. Porque sí es cierto, hay dificultades en nuestra vida. Hay situaciones difíciles, hay momentos agobiantes, hay momentos de desesperación, hay momentos donde pasamos quizás hasta la misma depresión. Pero hay algo que también está en nuestra vida, y es la presencia de Dios. Y hermano, yo no he visto a alguien con la presencia de Dios en el piso derrotado. Cuando alguien tiene la presencia de Dios, esa persona se levanta, y aún en medio de todo, él puede declarar victoria. Y ¿sabes qué? El Señor le da victoria. Tú también puedes declarar victoria. Hay algo muy hermoso que se esconde en este pasaje, y es la descendencia de este varón. Jabes, de la descendencia de la tribu de Judá. Y hay algo muy emblemático en esta tribu, que es su mismo nombre. ¿Sabe qué significa el nombre Judá? El nombre Judá significa alabanza. El nombre Judá significa alabanza. Y cuando vemos nosotros a la nación de Israel, comprendemos nosotros el mensaje que Dios da a través de esta tribu, que es lo primero en nuestra vida, por sobre toda situación, debe de ser la alabanza. Cuando vemos a la nación de Israel marchando a través del desierto, si usted quiere, vaya conmigo para que lo comprenda usted también, lo hermoso que Dios demostró a través de esta tribu de Judá. Números capítulo 10. Versículo 11, mire, el Señor mandando a Israel le dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según la orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán, y partieron la primera vez al mando del Señor por medio de Moisés.
la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. ¿Qué partió primero? Cuando Israel vagaba por el desierto, ¿cuál era la tribu que encabezaba toda la procesión de Israel? Era la tribu de Judá. Dios enseñando algo a través de ellos. Que lo primero, sobre todas las cosas, en nuestro caminar diario, tiene que ser la tribu de Judá. ¿Y qué significa Judá? Alabanza. ¿Amén? ¿Quiere que entienda eso? Cuando Israel marchaba por 40 años en el desierto, la primera tribu que iba adelante era la tribu. Y esto nos da a entender a nosotros que en nuestro día a día, lo primero que tenemos que poner delante de nosotros es la tribu de Judá, o sea, la alabanza para Dios. Ahora veamos otro. Cuando Israel tuvo que conquistar la tierra de Canaán, vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 1. Yo no sé qué estás pasando tú, pero si estás en medio de una lucha, yo te digo esto: tienes que mandar a Judá primero. Tienes que mandar la alabanza primero. Tienes que tú alabar a Dios en medio de todas las cosas. Mire, Jueces capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Si quieres ganar victoria en cada una de tus peleas, en cada una de tus luchas, lo primero que tienes que hacer es alabar a Dios. Dios hablándote a través de esta tribu. Lo primero que debes de hacer es alabar a Dios. Ahora, si estás en un pleito, en un problema con algún hermano, con algún amigo, con alguien próximo tuyo, ¿qué tienes que hacer? Alabar a Dios. También lo vemos en la palabra. Jueces capítulo 20, versículo 18. Israel estaba peleando contra Benjamín, su hermano, porque había cometido pecado en contra de Dios. Y ellos le preguntan al Señor. Luego se levantaron, dice el versículo 18, los hijos de Israel, y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y el Señor respondió: Judá subirá primero. Cuando sientas alguna fricción con algún hermano, cuando sientas algún roce con alguien de tu alrededor, lo primero que tienes que hacer es alabar a Dios y pedir su dirección, y Él te va a dar la victoria. Amén. Quiero que entiendas lo que estamos leyendo esta tarde, que es necesario para nosotros en nuestro caminar diario. Necesitamos, amados hermanos, aprender de la palabra de Dios y aprender que es a través de la alabanza que Dios da victoria. Amén. Es a través de la adoración, es cuando tú te rindes en adoración a Dios, cuando tú comprendes el plan de Dios en tu vida. Ve a la batalla, sí, tienes que ir a la batalla, pero lo primero que tiene que ir delante de ti es tu alabanza. Amén. No la queja delante de Dios, no, tienes que alabar a Dios. Por eso ese canto tan hermoso que lo cantamos mucho nosotros aquí. Dios no rechaza oración. ¿Y qué dice el coro? Si estás enfermo, alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás en la prueba, alaba. No importa lo que esté pasando en tu vida, tú alaba, porque algo tienes seguro, que tu alabanza
Él escucha. Tu alabanza, Él escucha. La alabanza es una oración cantada, amada iglesia. Esos son los salmos. Oraciones cantadas a Dios. Cuando David estaba en la prueba, Señor. Amén. Cuando estaba en el lodo cenagoso, pacientemente esperé al Señor. Una oración que después se convirtió en cántico. Amén. Si tú alabas a Dios, Él te dará la victoria y quitará todo obstáculo de tu camino. No dejes de alabar a Dios. El enemigo va a querer interponerse en tu alabanza. Por eso es que vemos en medio de la alabanza, amados hermanos, muchos distraídos que en medio de la alabanza se acordaron de alguna prueba, se acordaron de lo que dejaron afuera. ¿O no es cierto? ¿No lo ha notado usted? Así es. En medio de la alabanza vemos hermanos danzando en el fuego de Dios y vemos hermanos que no se mueven, que no aplauden, que solo están viendo para los lados. Hay algunos que solo están viendo para abajo en medio de la alabanza, porque el enemigo va a querer robarte la alabanza para que tú no obtengas victoria. Es en medio de la alabanza que tú vas a obtener la bendición. ¿Quieres un ejemplo a través de esto? Ve conmigo. El segundo libro de Crónicas. Judá estaba peleando contra el ejército de Moab y de Amón. Y ellos no sabían qué hacer. Y clamaron al Señor. Y el Señor les respondió. Mira el versículo 20 del capítulo 20. Judá estaba desesperado, pero clamaron al Señor y Él les respondió. Y les dijo, y cuando se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen alabanzas al Señor, vestidos de ornamento sagrado. Y mientras salía la gente armada, y a que dijesen, glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y mira el versículo 22. Mira el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, mire, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, oiga, la emboscada de ellos mismos que venían en contra de Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cuándo pasó esto, iglesia? Lo acabamos de leer. ¿Cuándo pasó esto? Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Entonces, no importa el ejército que venga en contra de ti, tú tienes que entonar cánticos de alabanza al Señor, porque ahí es donde está tu bendición y ahí es donde el Señor comienza a moverte. Cuando tú, amada iglesia, amado hermano y hermana, comienzas a alabar a Dios en medio de la prueba y de la dificultad, el Señor se mueve. Pero tienes que alabar. Tienes que cantar, y por eso, hermano, vemos aquí a los hermanos que ministran, como ellos danzan, ellos insisten en meter al pueblo de Dios en la alabanza, porque sabemos, hermano, que es a través de la alabanza que nosotros recibimos respuesta. Amén. Hay dos formas en las que el Señor nos responde, y es a través de la alabanza y a través de la oración. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que usar mucho de estas dos armas que el Señor nos ha dado, y nosotros también
tenemos que aprender a alabar y poner también a Judá adelante. ¿Sabes por qué? Porque quien pelea por nosotros, ¿sabes cómo le dicen a quien pelea por nosotros? Le dicen el león de la tribu de Judá, así se llama, así le dicen, mejor dicho, a quien pelea por ti. Entonces tienes también que aprender a alabar. Y quiero decirte esto, por si acaso tú no lo has tampoco comprendido, pero nosotros somos de la tribu de Judá. ¿Sabes por qué? ¿Quién es nuestro Padre? Jesús. ¿Cómo le decían a Jesús? Hijo de David. ¿De qué tribu era David? De la tribu de Judá. Y si nuestro padre era de la tribu de Judá, nosotros también somos de la tribu de Judá. Entonces esto quiere decir que nosotros estamos en la tribu de alabanza a Dios. Aleluya. Tienes que aprender a alabar a Dios. Tienes que aprender a glorificar a Dios. Y no importa el momento, si todavía hay aire en tus pulmones, tienes que alabar a Dios, porque así lo dice el salmista. ¿Qué dice el salmista? Todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Entonces, continuemos con Jabes, de la tribu de Judá, un hombre que invocó a Dios, que se acercó a Dios en su momento de necesidad. Y eso, amada iglesia, es lo que tienes que hacer tú también. Acercarte a Dios, pedirle a Él, clamarle a Él. Si nosotros vemos el versículo 10, cuando Jabes clama al Señor, vemos que él estaba desesperado, porque cuando comienza la oración, comienza entre signos de exclamación. Estaba casi que gritando: ¡Oh Señor! Más o menos así estaba Jabes, ya desesperado. Ya no aguantaba. Yo no sé cuántos de nosotros que estamos aquí esta tarde ya no aguantamos las pruebas que estamos pasando. Ya no aguantamos las situaciones que estamos viviendo. Pero hermano, si te acercas a Dios, si te acercas al Señor, el Señor te va a bendecir. Y puedes seguir el ejemplo de Jabes. Es muy bonita la oración de Jabes. Corta, concisa, al punto. Como decía mi hermano Amílcar, corto pero explosivo. Amén. Así decía nuestro hermano, corto pero explosivo. Así fue la oración de Jabes. Corta, sin tanto, hermano, sin tanta palabra bonita, sin tanta palabra florida. Jabes se acercó al Señor en medio del dolor y del sufrimiento que había en su vida. Se acercó al Señor esperando recibir algo de Él. Y yo te digo, el Señor lo bendijo. Pero veamos a Jabes y veamos su oración. Al no soportar más el dolor que estaba pasando, Jabes se acercó a Dios y le pidió lo primero de todo, que bendijera su vida. Yo creo que todos hacemos esto, amén, en nuestra oración. Pero quizás muchos de nosotros no clamamos así como Jabes clamó en ese momento. No nos acercamos a Dios con esa necesidad verdadera. No nos acercamos a Dios con esa confianza inquebrantable, porque muchas veces eso impide que recibamos de Dios la respuesta, porque nos acercamos a Dios y dudamos de lo que Él puede hacer en nuestra vida. Dudamos.
Cuando nos levantamos de la oración, ay, tal vez Dios me escucha. Hermano, yo en medio de una oración, estamos orando. Yo le dije al hermano que estábamos orando, cuando terminó la oración, el Señor le ha oído su súplica. Y me dijo, ay hermano, Dios lo oiga. Toda la oración que hicimos no sirvió de nada para él, porque había duda en su vida, porque no confiaba que Dios le iba a dar la respuesta. Y eso, los muchos que pensamos después de una oración, amén. ¿Qué piensas tú después de la oración? Comienza a meditar en este momento. ¿Qué piensas tú después de la oración? ¿Crees que Dios te ha escuchado? ¿Crees que Dios te va a responder? ¿Crees que Dios se movió su mano en favor tuyo? ¿Crees que Dios ya comenzó a hacer el milagro? ¿Crees que Dios ya comenzó a abrir las puertas? ¿Crees que Dios está en tu favor? Hermano, si de verdad crees esto, lo único que espera para tu vida es tiempo, pero Dios ya te respondió. Porque cuando nosotros clamamos, la respuesta es segura. Lo que no es seguro es el tiempo en el que vamos a recibirlo. Porque no es en nuestro tiempo. Amén. Porque ese es otro problema que tenemos nosotros. Queremos las cosas en nuestro tiempo, al momento en que pedimos. Y Dios sabe cuál es el momento propicio e indicado para darte lo que estás pidiendo. No es que Dios no te lo quiera dar, es que todavía no es el momento. Es que todavía no has aprendido lo que Dios quiere que tú saques de esa situación. Porque en cada situación que vivimos, hermano, Dios quiere darnos algo para que aprovechemos y crezcamos en nuestra vida y nuestro caminar espiritual. Pero si no hemos aprendido lo que Dios quiere de nosotros a través de esa situación, hemos oído a nuestro hermano Ciro decir, ¿quieres conocer a un Dios sanador? Tienes que pasar por la enfermedad. ¿Quieres conocer a un Dios proveedor? Tienes que pasar por la necesidad. ¿Quieres conocer a un Dios ayudador? Pues tienes que pasar por el problema. A un Dios protector, tienes que pasar, aleluya, por el momento difícil. Entonces, en medio de cada momento, Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere enseñarte que en sus manos tú estás segura, que en sus manos tú puedes tener protección, que en sus manos tú vas a tener lo necesario para tu vida. Dios quiere enseñarte algo a través de la prueba, pero tienes que comenzar a decirle, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de la situación? Cada situación que vemos en la Biblia, cada problema que vemos pasar a los personajes de la Escritura, los vemos pasar porque Dios quería enseñarles algo. Cuando David mandó a censar el pueblo de Israel para ver la magnitud de su ejército, un gran ejército de hecho, Dios dice que se encendió en ira contra David y comenzó a matar a todos los hombres de Israel. Y en medio de esa matanza, David se levantó y fue al monte alto a ofrecer sacrificio a Dios. Y David declaró que no era en su fuerza
Y conoció David y comprendió David que no era a través del ejército que Dios le había dado la victoria, sino a través de la mano de Dios extendida en su vida. Dios le enseñó a David una lección, hermano, que David no va a olvidar, no olvidó nunca en su vida. Que la victoria de Dios no viene a través de los ejércitos, ni de los hombres de caballo, ni de los hombres de guerra, sino que viene a través de la mano de Dios. Entonces tú también muchas veces estás confiando más en tus manos, estás confiando más en tu capacidad y has dejado de ver el blanco perfecto, y por eso Dios te manda una prueba. Te manda ese jefe incomodador que no te deja trabajar tranquilo. Amén. Te manda ese compañero que te está hostigando. A veces hasta te despide del trabajo, porque has dejado de confiar en Dios. Has dejado de poner tu mirada en el Señor. Y Dios quiere enseñarte algo a través de esa prueba. Y es que Él te ha dado lo que tienes. Y como dijo Job, el Señor dio, el Señor quitó, pero en todo sea el nombre del Señor bendito. Tú tienes que bendecir el nombre de Dios en medio de la dificultad. Y ahí es donde Dios responde con bendición en tu vida. Amén. A veces le pide al Señor bendición primeramente. Le pide que ensanche su territorio. La segunda cosa que le pide Jabes al Señor, que ensanche su territorio, que lo haga crecer, que lo haga prosperar, que lo lleve a lo más alto posible. ¿Le has pedido a Dios eso tú también? ¿Has puesto tus metas en las manos de Dios? ¿Has puesto tus propósitos en las manos de Dios? ¿Has puesto tu carrera, tu vida en las manos de Dios? Si lo has dejado en las manos de Él, Él sabe por dónde te lleva. Amén. Él sabe por dónde te lleva. Él sabe cuál es el camino mejor para que tú transites y obtengas el desarrollo que Dios quiere en tu vida. Pero no permitas, amado hermano, que tu pensamiento vaya a entorpecer el mover de Dios en tu vida. Porque muchos de nosotros pensamos: ay, es que si hago esto, voy a conseguir esto otro. Pero muchas veces el plan de Dios no es ese. Y nosotros nos enfrascamos y nos ponemos muchas veces a hacer las cosas más por nuestra propia voluntad. Y nos ponemos como un niño que le dicen: no haga esto, y el niño va y lo hace. No haga esto, y el niño va y lo hace. Muchas veces así nos ponemos nosotros también. Pero ¿sabes qué? Es Dios que te está apartando. Es Dios que te está librando de algo. Hay un dicho que lo oí hace poco que dice: si Dios te da lo que has pedido, es la bendición de Dios en tu vida. Y si Dios no te da lo que has pedido, es la protección de Dios en tu vida. ¿Entiendes esto? Si Dios te lo da, es porque era para bendición. Pero si Dios no te lo da, es porque Dios sabe qué ibas a pasar. Amén. Dios sabe a qué camino te iba a llevar, eso que ibas a hacer. Entonces deja de estarle pidiendo a Dios por algo que Dios ya te dijo que no. Porque Dios quiere llevarte por otro lado.
Y el camino de Dios te va a hacer crecer hasta lo más alto. Y el camino de Dios te va a dar muchísimo más. Pero tienes que aprender que es Dios quien lo hace. No eres tú. Y eso es lo que vemos en la oración de Jabes. Jabes nunca se pone enfrente de Dios. Jabes siempre pone primero la voluntad de Dios. Primero la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Le dice, si me dieras bendición primero. Pero nosotros le decimos, bendíceme, bendíceme ahora. Hermoso ese canto, a mí me encanta y lo canto mucho. Pero ¿cómo es que le estamos ordenando a Dios nosotros? Amén. Si me dieras bendición, depende ¿de quién? De Dios. No porque yo se lo estoy pidiendo, sino porque Él me lo ha dado. Si ensancharas mi territorio, depende ¿de quién? De Dios. Le está pidiendo siempre la voluntad a Dios. Mire. Y si tu mano estuviera conmigo, la tercera petición. Si tu mano estuviera conmigo. Yo no sé tú, pero a mí me gusta también lo que dice ese himno. Cuando Dios extiende su mano, es hora de vencer. Y yo en mis oraciones, aquellos que me escuchan en el programa saben que yo siempre digo, Señor, extiende tu mano en favor de tal persona, porque es cuando Dios mueve su mano que obtenemos victoria. Y esta parte es muy importante. Si la mano de Dios se extiende en favor de nosotros, quiere decir que el poder de Dios nos está acompañando. La palabra mano usada en este versículo 10 del primer libro de Crónicas, capítulo 4, viene del hebreo yedad, que significa mano extendida. Jabes le está pidiendo a Dios que extienda su mano en favor de él, que extienda su mano para acompañarlo. Y si Dios extiende su mano para acompañarte, qué mejor que la guía de Dios con nosotros. Amén. Es como un niño con su padre. Nosotros, hermanos, no debemos de dejar de pensar en esto. Delante de Dios somos niños. ¿Y qué hace un niño con la mano de su padre? La toma. Y el padre va caminando y el niño va viendo para los lados. Y el niño va jugando y el niño va pateando una piedra. ¿Por qué? Porque va confiado de que la mano que lo lleva tomado, amén, lo va dirigiendo al mejor camino. Lo va llevando hacia el destino correcto. Así nosotros también tenemos que confiar. La mano que está extendida para nosotros es la mano de nuestro Dios, que nos lleva por la mejor dirección. Por eso no le preguntes a Dios, ¿por qué me pasa esto? No, dile, Señor, yo sé que tú eres dirigiéndome. Ayúdame a encontrar el camino que tú quieres. Ayúdame a encontrar el camino que tú quieres, el camino que te agrada, el camino por el que debo de caminar. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, amén. Cada uno de nosotros, al ser hijos de Dios, Dios tiene respaldada nuestra vida, guardada nuestra vida en sus manos. Por tanto,
Él también tiene un plan para nosotros, para hacernos crecer, para hacernos prosperar. Pero amados hermanos, necesitamos nosotros también entender que es a través de obedecer su palabra. Porque la alabanza sin obediencia no es nada. Vaya conmigo. Jeremías, capítulo 35, versículo 12. Nos habla acerca del castigo de Dios al pueblo, o mejor dicho, a la tribu de Judá, o al reino del sur, desterrándolos a través de las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La tribu de Judá siendo desterrada. El Señor les dice: vino mi palabra del Señor a Jeremías diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprendéis a obedecer mis palabras, dice el Señor. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos a que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, para obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vosotros de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras los dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinaste vuestro oído, ni me oíste. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Los recabitas eran un pueblo que habitaba en medio de la nación de Israel. Ellos eran nómadas, no habitaban en casas de barro, sino que en tiendas, y andaban vagando por toda la nación de Israel. Específicamente en este tiempo, en medio de la nación o del reino del norte, que era compuesto por Judá y Benjamín. Y estos hombres habían obedecido el mandato de su padre Jonadab, que les había dicho que no habitasen en tiendas ni que tomasen vino. Y ese fue el ejemplo que les dio el Señor a los de la tribu de Judá, para decirles cómo ellos sí obedecieron a su padre terrenal, pero ellos que habían escuchado la voz de Dios no habían obedecido lo que Él quería que hicieran. Así nosotros también bien obedecemos, amén, a nuestros jefes en el trabajo. Bien obedecemos a nuestros superiores, bien obedecemos a nuestros padres, pero muchas veces a nuestro Padre Celestial lo dejamos de último. Y no obedecemos su palabra. Y hay algo que podemos tomar acerca de esta tribu de los recabitas. Ellos, mientras anduvieron vagando por el territorio de Israel, no sufrieron lo que tanto el reino del sur como el reino del norte sufrieron, como las deportaciones a Siria ni la deportación a Babilonia. Pero llegó un momento que Babilonia sitió Jerusalén y los recabitas estaban ahí y se tuvieron que refugiar en Jerusalén por muchos años, desobedeciendo al mandato de su padre. Nosotros vemos aquí,
Si seguimos leyendo en Jeremías, el Señor bendijo a los recabitas porque habían obedecido a su padre. Y dijo que ellos habitarían en Jerusalén para siempre. Pero cuando desobedecieron el mandato de su padre y habitaron en Jerusalén, puede que sí, sea porque estaban sitiados por el ejército de Babilonia, pero desobedecieron el mandato. Desde ese momento en la historia se dejó de hablar acerca de la tribu de los recabitas. No se supo más de ellos. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Imagínense lo que es la desobediencia. Una tribu nómada que habitaba entre el pueblo de Israel fue destruida por la desobediencia, después de que Dios los había bendecido. Quizás si hubieran seguido vagando por el territorio de Israel, hasta el día de hoy se sabría acerca de esta tribu. Pero como desobedecieron, hubo juicio en contra de ellos. Ahora nosotros también, amados hermanos, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a seguir su palabra. Tenemos que aprender a actuar como a Él le agrada que actuemos, porque de esta manera vamos a obtener la tierra prometida. Porque eso es lo que les prometió el Señor a Jerusalén y específicamente a Judá en este pasaje que leímos de Jeremías. Si oyeres mi voz, les dijo, habitaréis en la tierra que le di a tus padres y a vosotros. Pero si no obedecieres, ahora cada uno de nosotros también tiene las bendiciones de Dios en su vida. Amén. ¿Tenemos las bendiciones de Dios sobre nosotros o no? Cada uno de nosotros es heredero de las bendiciones de Dios. Amén. Tenemos la promesa de Dios para nosotros. Pero si no obedecemos, de nada sirve. Esa tierra que fluía leche y miel que el Señor le prometió a Israel, ahora es, ¿qué? Un páramo, un desierto. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Dios te ha prometido grandes cosas, iglesia. Dios te ha prometido ensanchar tu territorio. Dios te ha prometido darte bendición. Dios te ha prometido guiarte. Dios te ha prometido librarte del mal. Solo cuanto que pidió Jabes en su oración: líbrame del mal. Pero si no obedecemos a Dios, todo esto no es nuestro. Lo escuchamos, sí. Escuchamos las predicaciones, sí. Pero esto no es nuestro si no obedecemos. Entonces, si quieres terminar como Jabes, declarando victoria y diciendo lo mismo que dice el final del versículo 10, y le otorgó Dios todo lo que pidió. Si quieres decir eso en tu vida también, y Dios me otorgó todo lo que pedí, tienes que comenzar a obedecer. Amén. Tienes que comenzar a obedecer. Y el versículo 9 dice: y Jabes fue el más ilustre de sus hermanos. Llegó a ser muchísimo mejor que todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque obedeció la voz de Dios, porque se acercó al Señor. Tú también tienes que acercarte a Dios. Tú también tienes que obedecer a Dios, y Dios te va a otorgar todo lo que pidas. Amén, amada iglesia. Amén. Entonces, tira ese Jabes, bótalo de tu vida.
Deja de hablar como un perdedor. Deja de hablar como alguien que está acabado. Tú no eres un acabado. Tú no eres un perdedor. No, tú eres el hijo del vencedor. Tú eres la hija del que ha derrotado y ha vencido a la misma muerte. Por tanto, tú también eres un vencedor.